almas desesperadas por su maldad. Será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Serán quitados de su presencia todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han hecho el mal. Serán quitados de su presencia todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han hecho el mal. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. El estudio de hoy tiene que ver con el día del saludo. Una hermana me preguntaba por qué hay que saludar a las autoridades. Porque también, aunque se salude a los presentes, las autoridades están puestas por Dios. Gloria a Dios. Y además de eso, vamos a ver algunos puntos interesantes. El saludo doxológico es el tema de hoy, un aspecto importante de la cultura de los creyentes. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, del 13 al 14. Si analizamos el texto áureo, todos los santos os saludan. Aquí se refiere a las personas ausentes. Cuando dice todos los santos os saludan, se está refiriendo a los creyentes que estaban presentes en el momento de la homilía, de la enseñanza, de la didascalía de Pablo. Entonces, cuando habla a los corintios, les dice todos los santos os saludan. Y lo interesante de esto es cómo quedó en la Biblia para la historia esta palabra. Todavía Pablo sigue saludando a los hermanos de Corinto que ya están muertos. Se sigue dando la coyuntura tanto histórica, literaria, como histórica, eclesiológica. Tomen en cuenta eso. Porque hay gente que dice, ¿para qué saludar si ellos no están? Aquí el apóstol San Pablo, aunque hasta él ya está muerto, sigue saludando a los hermanos de Corinto. Todos los santos os saludan, le decía a los hermanos corintios. La gracia sea con vosotros, el Espíritu Santo y su comunión
¿Cuál es el anhelo de Pablo? Que los hermanos de Corinto y nosotros los de Monte Sinaí, que Pablo ni siquiera conocía, tomen en cuenta, él ya muerto, pero guiado por el Espíritu Santo, nos entrega un saludo a través de la palabra. Ese saludo es el saludo doxológico que ustedes y nosotros practicamos en toda reunión. Por eso, queridos hermanos, aquellos creyentes que no entienden la palabra es porque no la leen, y si la leen pasan de noche. Los argumentos introductorios: a través de los tiempos hemos venido encontrando ciertas soluciones de orden doctrinal para venir mejorando la calidad de orden, valga la redundancia, y de vida dentro de la obra eclesiológica y misionológica o misionera. Hemos tenido que innovar ciertas situaciones que eran necesarias en todo atinente a la doctrina. Hemos reingeniado, hemos entrado a un estado de reingeniería teológica, eclesiológica, litúrgica se le llama eso, de orden cúltico. Hemos reingeniado ciertos tratados teológicos sobre tópicos relevantes como el lavatorio de los pies, la Santa Cena, el ayuno trinitario, el sacrificio de rodillas, etcétera. Que a veces hay creyentes que por miedo a que se les pegue la pandemia no lo practican, pero también eso es pecado. Recuerde usted que la gente no solo muere de COVID-19, sino de cualquier situación. El problema que se da es que mucha gente no ha sistematizado la doctrina. Muchas iglesias, hermanos amados, como no estudian y no quieren meterse a la doctrina sistemática, menos van a sistematizar su doctrina, menos van a creer en la doctrina teológica. Ustedes deben saber que si ahora Dios permitió esta pandemia es para que muchas iglesias que no tienen doctrina, no tienen enseñanza, no tienen orden, no tienen procesos de didascalía o de didaje, permanezcan, porque lo único que estaban haciendo era perdiendo su tiempo. Y hoy lo demuestran porque ya ni tienen el deseo ni la gana de buscar del Señor. Por eso en esta ocasión quiero hablar de lo tocante al saludo doxológico que los hijos de Dios debemos practicar. Si bien es cierto, también tenemos que hacer el análisis que históricamente pertenecemos a culturas rudimentarias que no tienen mayor protocolo en lo tocante a normas y reglas de cortesía. ¿Saben ustedes que mucha gente en el mundo y en las iglesias no es cortés? Bueno, hay unos que son de apellido Cortés, pero no son corteses. No manejan una educación sistemática. Ustedes lo pueden ver hasta en la casa, que los hijos entran y ni saludan. Los papás entran y no saludan. El papá cree que porque es papá todo el mundo le merece reverencia y adoración. Y él no es un maleducado, sino una persona sin educación en muchos casos. Y eso, hermanos amados, es porque hemos venido de culturas totalmente faltas de educación sistemática, protocólica. Sin embargo, esto no quiere decir que la gente no tuviera normas elementales de educación en lo concerniente al hecho de saludar. Podemos ver que en culturas antiguas se podía notar ciertos actos de reverencia en lo que corresponde a los saludos. No se conoce muy bien cuál es el origen del saludo, aunque se sabe que el gesto de estrechar las manos proviene de las tribus primitivas. Era una forma en la que los guerreros, para demostrar que deseaban mantener una relación cordial y que no portaban armas, mostraban sus manos como gesto de cordialidad y amistad. Así ofrecían una declaración de no agresión y sí de acercamiento. En cualquier caso, el saludo significa acercamiento, aproximación, y si este es franco y sincero, contribuye a propiciar una mejor relación y a que las personas se predispongan a tener un mejor día. A lo largo de la historia, el saludo ha ido evolucionando, pero más que todo, llamémosle creciendo, desarrollando. Veamos cómo en la cultura egipcia las personas saludaban inclinando el cuerpo y bajando una mano hasta la rodilla en señal de respeto. Otra civilización, la judía, lo hacían con una inclinación de cabeza y un brazo. En la griega se estrechaban la mano. Y por último, los romanos ofrecían y apretaban el antebrazo. La costumbre de besar la mano a las señoras comienza
en el siglo XVII. Hasta principios del siglo XIX la mayoría de los saludos eran solemnes y rigurosos. El que saludaba a un superior se inclinaba hasta quedar en ángulo recto. Después se pasa a hacer una reverencia con la cabeza tras una breve inclinación y más adelante se consideró suficiente descubrirse quitándose el sombrero. El saludo es algo muy propio de la cultura y las costumbres de cada país, siendo una fórmula de cortesía y demostración de amabilidad y afecto. Corresponder a un saludo ayer y hoy tiene un gran valor simbólico. Su negación u omisión es considerado como falta de delicadeza y no mala educación, falta de educación, aunque también puede demostrar enfado o irritación. Si nos damos cuenta, hermanos amados, la iglesia muchas veces quiere vivir sin educación. Hay hermanos que a veces entran como animales y se van como los mismos animales, que ni saludan para entrar ni saludan para irse. Para más los perros. Mi hijo Pablo compró un perrito chiquitito que cada vez que me mira se me va a poner en las canillas y mueve la cola. Hay hijos que a los padres ni la cola le mueven porque no tienen. Sucede, hermanos amados, hay nueras que cuando miran las suegras están con caras irritadas, enfermas de la cabeza y no saludan. Cuando en otras civilizaciones, miren ustedes cómo hacía la gente, se inclinaba, unos con la mano derecha y otros con la mano izquierda hacia abajo, hacia la persona a quien se referían y a quien querían reverenciar y saludar. Sucede, hermanos amados, que hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca del saludo. Aquí estamos hablando de civilizaciones, pero imagínense pueblos enteros, naciones enteras, todos saludaban de la misma manera, se organizaban. Hoy por hoy las naciones son pueblos divididos, etnias divididas, que lo único que se causan son problemas. Por eso hay vecinos que ni siquiera se pueden ver, porque no son educados, pues la educación no pelea con nadie. Hasta principios del siglo XIX, la mayoría de los saludos eran solemnes, respetuosos. El saludo es algo propio de la cultura de cada país. Caso de la cultura teológica de las Sagradas Escrituras, podemos ver que los saludos han estado presentes desde tiempos remotos. En Génesis capítulo 43, 27 al 28 se habla del saludo reverente hecho por los hijos de Jacob a José cuando éste llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aunque vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Génesis 43, 27 al 28. Los hermanos de José no sabían que estaban hablando con su propio hermano, que era el segundo Paró, el segundo faraón de Egipto. Paró significa en hebreo faraón. ¿Y cómo le saludaron? Inclinándose ante él. Qué lindo sería que los hijos de hoy se inclinaran ante sus padres. Pero el saludo trompudo que hacen a veces es un saludo endemoniado, satánico y diabólico, que ni siquiera muchas veces a la madre le quieren referir. Peor si tienen nuera, la nuera le mete cosas al hijo y el hijo ya no quiere ni siquiera hablar. Miren ustedes qué falta de educación. Eso se llama falta de educación. Yo le pregunto a los hijos: ¿saluden ustedes a sus padres? Los que viven aparte de ellos van a buscarlos y les dan un saludo. ¿Cómo los besan? ¿Cómo los abrazan? ¿Saben cuál era mi saludo hacia mi mamá? Un beso. Hacia mi papá me le quería acercar, no mucho se dejaba, pero a veces lo lograba. Queridos hermanos, no hablemos solo del saludo dentro de la casa de Dios, sino dentro de nuestra casa. Porque Dios trae castigos a los hijos, porque Dios trae pobreza, escasez y muchos males, porque se les ha faltado el respeto
a aquellas personas a quienes Dios ha puesto como representantes del mismo dentro de la familia. El saludar en la casa de Dios no está eliminando el saludo interno o intrafamiliar. En lugar de eso, el saludo en la casa de Dios debería alimentar una posición de obediencia, respeto y reverencia de los padres a los hijos y un amor no solo filial, sino ágape, estorge de los padres. Enseñar al hijo a respetar educadamente a los demás. Debería ser una estrategia de vida para ustedes que quieren mejorar su calidad de vida. Ya para los tiempos de Cristo se puede ver que María ofreció como salutación a Cristo una libra de perfume de nardo puro, y ante aquella acción doxológica el Señor dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio se recordaría esta acción de aquella mujer. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto Dios, que donde quiera que se predique el Evangelio o este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mateo 26:13. Volvemos a retomar lo que dije al principio. ¿Cómo es que el nombre de esta mujer no se borró jamás? Mire, eso es una cabot, es una honra de parte de Dios para esta mujer. Porque ¿qué hizo cuando vio al Señor? Esta famosa hermana María tenía un perfume o alabastro, perfume de nardo, dice la Biblia. ¿Y qué hizo con eso? Lavó los pies del Señor. Lavó su cuerpo. Cualquiera hubiera dicho, ay, esa vieja chaquetera. Bueno, y Judas lo hizo, pero en este tiempo cualquiera lo haría. ¿Para qué lo hacen? Si ese es un hombre. Pues hombre era el Señor Jesucristo también. Y la manera con que aquella mujer lavó su cuerpo, lavó sus pies. María dio a Jesucristo el cabot y Él se lo devolvió, porque dice que donde quiera que se predique el Evangelio, ahí se nombrará lo que esta mujer ha hecho. Hasta su nombre. Ella ya no existe y se sigue mencionando, la sigo mencionando. Miren ustedes. El significado bíblico de cabot es gloria divina, expresa el poder, el esplendor y la majestuosidad de Dios. La palabra hebrea cabot denota importancia, honor y majestad. En el Antiguo Testamento griego se refería al aspecto o apariencia de alguien. El cabot o la cabot es espiritual, que se refiere a la gloria de Dios, que es eterna, que es desde siempre y para siempre, y que podemos ver a través de la magnificencia de toda su obra, a través de sus maravillas. Él muestra su esplendor. La gente en estos tiempos ha perdido educación. Por eso vemos que los jóvenes ni siquiera saludan. Ellos pasan a la par o frente a una persona mayor y no se toman la molestia de decir un buenos días. Hay mucha inculturación. Se aprende lo malo, se aprende lo que no es de Dios. Recordemos que la inculturación consiste en cómo la influencia de otros puede cambiar la educación de las personas para mal. Hay seres humanos, individuos sociales, que hace 10, 15 años eran intachables en su educación, pero se fueron juntando con personas que no tenían educación, que su diario vivir era un diario vivir carnal, mundano, impío. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron su educación. Aquella formación dada por Dios y sus padres, por Dios y la iglesia. Hoy son enemigos de la humanidad y pueden ser hasta distractores sociales. Cuidado, hermanos amados, los hijos de Dios debemos cuidarnos mucho. La gente en estos tiempos ha perdido educación. Recordemos que la inculturación consiste en cómo la influencia de otros puede cambiar la educación de las personas para mal. Cómo un impío puede gobernar a un creyente y hacerlo volverse peor que impío. Porque para una persona que ya conoció el Evangelio
y deja a Dios, deja el evangelio, ese se vuelve Satanás. Por eso mucha gente dice, yo fui a las iglesias, yo estuve en el monte Sinaí, ya estuve en la iglesia de Dios, ya estuve en todas partes, y hoy por hoy no son más que unos impíos radicales. Ahora hay personas en todas partes que no saludan. Eso ocurre aún dentro de las iglesias. Por eso para muchos practicar el saludo doxológico resulta algo nuevo y se ponen a murmurar que antes no hacíamos esto o lo otro. La gente tiene que aprender a saludar. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice la Biblia. A Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso hoy la gente debe aprender a saludar. No olvidemos que el evangelio educa. ¿Y cómo nos educa? Pues a través de la enseñanza y la práctica de los mandamientos, joentole, tou, grafé, mandamientos de la Escritura. Jesucristo fue cuando dijo, permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8:31 y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En lo tocante al Antiguo Testamento, el lavatorio de pies era un saludo doxológico, como lo que ocurrió en el encinar de Mamre. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Génesis 18, 2 al 4. Sin embargo, para los tiempos de Cristo, el Señor lo instituyó como un mandamiento ortopráctico con repercusiones soteriológicas. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, Yahoshua Hamashiach, y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yahoshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ouk ejeis meros met emou. San Juan 13, 6 al 8. Como creyentes nos toca llevar a los pueblos a la transculturación, a través de la implantación de la doctrina de la palabra en la vida de la gente. Por eso la Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Eusgemonos kai katataxim, 1 Corintios 14, 40. Sería, hermanos, de pensar, ¿por qué ahora con esta pandemia la gente ya no puede darse ni las manos o no puede estrechar manos? ¿Por qué ya no se puede dar un abrazo? Porque dijo Dios, estos seres humanos sin educación merecen separación. Porque lo hacen hipócritamente, porque lo hacen sin un corazón sincero, porque lo hacen sin amor. Entonces Dios dice, sin amor nada vale, hay que separarlos. Y es lo que hoy está pasando. Ahora todo el mundo tiene temor y miedo de extender y estrechar la mano. El único que no tiene miedo soy yo. Otros solo con el puño, ¡tum! Algunas civilizaciones lo hacían con el brazo. Y eso que no había pandemia. Queridos hermanos, Dios le dice a la iglesia, ¿saben qué dice? Por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación. ¿Qué dice San Mateo 21? Y este reino será quitado de vosotros y será dado a otra gente que viva los frutos del reino. Por eso, hermanos amados, ¿cuánto creen que el reino de Dios está aquí en este día? ¿Creen que el reino de Dios está en su casa, en su familia, en el trabajo, en el hogar? En lo tocante al Antiguo Testamento, el lavatorio de pies era un saludo doxológico, como lo que ocurrió en el encinar de Mamre. Imagínense si nosotros implantáramos el lavatorio de pies como un saludo. ¡Uy! Nos sobrarían las críticas, porque así son los diablos.
Si hay creyentes que apenas les cuesta saludar a Dios de rodillas, imagínense ustedes. Si les exigiésemos otras cosas, los condenaríamos más, porque su desobediencia los haría volverse enemigos de Dios. Porque miren, en el Antiguo Testamento el lavatorio de pies era una especie de saludo. Y alzó sus ojos, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postó en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Génesis 18, 2 al 4. Sin embargo, para los tiempos de Cristo, el Señor instituyó como un mandamiento ortopráctico con repercusiones soteriológicas. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yehoshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Yehoshua le respondió: si no lavare, no tendrás parte conmigo. O ejeis meros met emou. Juan 3, 6, 8. Ya los judíos en el tiempo de Jesucristo ya no practicaban nada, ya no obedecían nada. Pero ¿qué les enseñó Jesucristo a sus discípulos? Una verdadera forma de saludar, de amarse, de humillarse ante Dios, ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. Como creyentes nos toca llevar a los pueblos a la transculturación a través de la implantación de la doctrina de la palabra en la vida de la gente. Por eso la Biblia dice: pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. Si no se aplica este hecho de transculturación, la gente simplemente diversifica las cosas a su manera y no se somete a la palabra de Dios. Por eso es necesario vivir de acuerdo con la cultura de la palabra de Dios, porque la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, kainectisis es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. No olvidemos también que la palabra o término cultura, desde una perspectiva teológica, procede del hebreo kol Torah, que literalmente significa los límites de la Torah. Así que nosotros, como hijos de Dios, o sea, los límites de la ley de Dios, como hijos de Dios, Bnei Elohim, debemos manifestar la cultura de Dios que nos es transmitida por medio de su palabra. Argumentos específicos. Punto 1. El saludo doxológico en el Antiguo Testamento. Ya explicamos que las normas conductuales de respeto y cortesía, entre otras, aparecen claramente especificadas en el Antiguo Testamento. Ya mencionamos que los hermanos de José lo saludaron reverentemente. Así nos muestra la palabra, así nos muestra la Escritura. Pueden decir amén, demos gloria a Dios, hermanos amados. También vimos que Abraham, pero lo que queremos mencionar son los ejemplos. José, sus hermanos lo saludaron reverentemente por ser gobernador de Egipto. También vimos que Abraham saludó a Jehová Elohim postrándose rostro a tierra y lavándoles los pies. David hizo referencia a Saúl inclinando su rostro a tierra según 1 Samuel 24:8. Mefiboset, hijo de Jonatán o Jonatán y nieto de Saúl, también saludó a David reverentemente, según de Samuel 9:6. Betsabé hizo lo mismo, 1 de Reyes 1:31, etc. Entonces quiere decir que el saludo doxológico hacia las autoridades puestas por Dios siempre ha existido y no es motivo de escándalo o admiración alguna. Inclusive podemos ver la palabra profética dada por Isaías a Ciro. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios, hombres de elevada sabiduría, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Isaías 45, verso 14. Punto 2. El saludo doxológico en la cristología de los evangelios. Podemos hacer un breve recuento de cómo la gente contemporánea a Jesucristo practicó doxología al saludar al Hijo del Padre. Podemos ver algunos ejemplos.
Inciso A, la gente que llegó a presenciar la liberación del joven lunático, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Marcos 9, 14 al 15. Tenemos que analizar específicamente la acción del saludo de la muchedumbre hacia el Señor. Esto demostraba una acción no solo de respeto, sino de temor reverencial. Dice, y corrieron a él y le saludaron. Inciso B, aún los demonios saludaban reverentemente al Señor Jesucristo. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Cuando vio pues a Jesucristo, a Yehoshua Mashiach, de lejos, corrió y se arrodilló. Adramén Kai Prosecunesen. ¿Qué hizo? ¿Pasó de largo el endemoniado? ¿Se le fue encima al Señor Jesucristo? No, se postró y se arrodilló. Proseuquenesen. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tenéis o qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. A Marcos 5, 2, 3 y Marcos 5, 6 y 7. Inciso 6. Todos aquellos que mostraron una acción doxológica hacia el Hijo del Padre recibieron milagros. ¿Acaso el Señor le iba a dar milagros a un conglomerado de personas irreverentes, sin educación? Pónganse a pensar cómo el Señor recompensó la reverencia. Por eso los hijos deben reverenciar a sus padres. Hay hijos deshonradores, hijos rebeldes que le han faltado el respeto a sus padres y por eso el castigo de Dios ha llegado a sus vidas. Y si no ha llegado, llegará. Gloria a Dios. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, y ante leyes puedes limpiarme. Jesucristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8, 2, 3. ¿Puedes limpiarme? Se humilló. ¿Y qué le dice el Señor? Quiero ser limpio. Recibe tu milagro, tus teras, tu dunameis. Es que, hermanos amados, en la forma de pedir está la forma de recibir. Si somos irreverentes, irrespetuosos, sin educación, perversos, nunca vamos a recibir la bendición de Dios. Punto 3. El saludo doxológico en la apostolicidad de las epístolas del Nuevo Testamento. Basta con leer las partes finales de las varias epístolas, sobre todo las epístolas paulinas, para que nos demos cuenta cómo los apóstoles saludaban a los hermanos con tanta alegría y de manera específica. Saludad a Epeleto, amado mío, Agapetos, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en prisiones o de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, de la casa de Shisho. Miren, ya habían Shishos en los tiempos de Pablo, los cuales estaban en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Germas o a Hermas, a Pantrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, amador de la palabra, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que estaban con ellos. Romanos 16, 5 al 15.
Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 1 Corintios 16, 19. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Filipenses 4, 21 y 22. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4, 15. Miren cómo saludaban los apóstoles. Si podían saludar a todos los que no estaban. Porque lo que ahora dice, ¿por qué se saluda a los que no están? A los que están deberían saludar. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Saludar de parte de los que están, a los que no están. Miren qué interesante es la palabra de Dios. Qué importante es conocer la Biblia para aquellos que vienen de un mundo sin educación, de un mundo pecaminoso, de un mundo lleno de maldad, de un mundo de aparente educación. Porque el impío se cree educado, el impío se cree santo, pero no lo es. Aunque lo parezca, no lo es. Solo con no recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya está fuera del plan de Dios. Por eso nosotros que estamos en la iglesia de Cristo tenemos que aprender todos estos requerimientos doxológicos dentro de la palabra de Dios. Punto número 4. Si el nombre de los apóstoles fue plasmado en la Biblia para la posteridad, entonces es permisible teológicamente saludar a las autoridades puestas por Dios y a los hermanos que no están. Es permisible de parte de Dios entrar a este estado de obediencia. Porque además de que Romanos 13 habla claramente del respeto a la autoridad superior, vemos todos los ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que saludaban y que hacían reverencia. Ya vimos cómo las civilizaciones ancestrales de otros países, la gente se inclinaba ante las autoridades y sus padres. Se reconocía al papá y a la mamá como una autoridad. Y hoy es lo mismo que tenemos que hacer. Jóvenes, señoritas, no perdamos la educación. No perdamos la reverencia al Padre que busca, que ama a Dios, que sostiene a la familia, que es proveedor de la familia. El que provee, aún más, merece ser respetado, saludado, venerado. Resulta sorprendente cómo hay algunos hermanos que al leer Romanos 13 piensan que ahí se habla solo de autoridades políticas, gubernamentales, judiciales, etcétera, y olvidan las autoridades eclesiológicas. Pero jamás incluyes a las autoridades que Dios ha puesto. En todo caso, el texto es enfático cuando dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, Romanos 13:1. El nombre, o sea, onoma de los apóstoles aparece claramente mencionado en las Sagradas Escrituras. Esto demuestra que ellos eran autoridades reconocidas por Dios. De hecho, uno de los criterios que se emplearon en la formación del canon del Nuevo Testamento fue que el escrito o epístola gozara de paternidad literaria, resaltando así la autoridad apostólica. Vean por qué existe Primera de Pedro y Primera de Juan. ¿Por qué Dios permitió que quedara estigmatizada la palabra de Dios y los nombres de los apóstoles? El nombre del apóstol San Pablo, el nombre del apóstol Juan. Aún hay muchos textos de la Biblia donde están los discípulos del Señor Jesucristo y sus nombres hasta la fecha los siguen mencionando. Al extremo que la iglesia tradicional idólatra pues se pasó, ya no solo reverenció, sino hasta le hizo muñequitos según ellos a los apóstoles y se idolatrizó. O sea, ahí se pasó de la línea correcta, ¿verdad? De la frontera. No hizo kedushá. Es como que se muriera la mamá o el papá
y en lugar de poner una foto, hicieran una efigie, un ídolo del padre o la madre, y se le diera ya no solo veneración o respeto, sino adoración. Proscunesis. Y es ahí donde entra la idolatría. Por eso la Biblia dice, huid de la idolatría. Usted puede tener las fotos de sus papás, de ministros, de hermanos que conoció, de amigos, pero jamás puede hacer un muñequito para ponerle candelitas, para ponerle veladoras y convertirlo en un ídolo endemoniadísimo. El saludo es válido, la reverencia es válida, el respeto es válido, pero no la adoración a nadie más que a Dios. Por eso los nombres de los apóstoles quedaron para siempre en la Biblia. Cada vez que uno hable la palabra de Dios, abra la palabra en la epístola a los Corintios escrita por el apóstol Pablo. Pablo sigue siendo mencionado. Hablan primera de Juan, Juan sigue siendo mencionado. Hablan Marcos 15, Marcos sigue siendo mencionado. O sea, Dios le da la oportunidad aún a aquellos que están muertos. Por eso dice que la memoria de los vivos hace la vida de los muertos. ¿Qué acciones, qué hechos, qué historicidades dejaron esos hombres? Quedó escrito en los anales de la historia a través de la parte literaria de las Sagradas Escrituras. En todo caso, el texto es enfático cuando dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El onoma, el nombre de los apóstoles, aparece claramente mencionado en las Sagradas Escrituras. Esto demuestra que ellos eran autoridades reconocidas por Dios. De hecho, uno de los criterios que se emplearon en la formación del canon del Nuevo Testamento fue que el escrito o epístola gozara de paternidad literaria, resaltando así la autoridad apostólica. Por eso en el canon solo aparecen los libros que tienen paternidad literaria, que tienen un autor. Por eso desaparecieron los libros deuterocanónicos, los libros, ¿cómo se les llaman? Apócrifos, que significan libros sin paternidad literaria, que no se dice quién realmente los escribió. Pero pónganse a pensar cómo el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo están ahí, y todo el tiempo que usted pasa aquí sus nombres se mencionan. Entonces, si la Biblia menciona y prácticamente plasmó para la eternidad los nombres de aquellos que de algún modo fueron personas útiles a las autoridades apostólicas de la época, o de aquellas personas que predicaron el Evangelio, que fueron miembros de la naciente iglesia del siglo I, ¿por qué debe darse algún conflicto por saludar a las autoridades teológicas contemporáneas, a ministros, a miembros? Yo soy alguien que saludo siempre a los ministros, a los ancianos, los diáconos, y a ustedes, y aún a los que no vengan. Si hay alguna manera de llevar ese mensaje, la Biblia lo autoriza. Usted puede decir, el doctor Emán Reyes les mandó sus saludos. Hermano Aragán, que no fue a la casa de Dios, el doctor Emán Reyes le saluda, ¿verdad? Es válido, porque si el nombre de los apóstoles está en la Biblia, ¿acaso ellos son mayores que nosotros? Solo la iglesia de la idolatría los reconoce superiores a ellos. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando Juan en Apocalipsis 22 se quiso arrodillar ante el ángel? Le dijo, no lo hagas, porque tú eres igual que nosotros, eres consiervo nuestro y nosotros somos sus consiervos. Consiervo significa de la misma altura de servicio y servidumbre, coherederos de la misma herencia. Entonces la Biblia no se equivoca. No debe haber problema en las iglesias. ¿Por qué se saluda si no están? Pues Pablo ya no está, Pedro ya no está, Juan ya no está, Crisóstomo ya no está, Narciso ya no está, Hermas ya no está, pero siempre que se lee la Biblia es como que se le saludara a la hora de leer. El grado de superintendente lo ocupó, por ejemplo, Moisés y Josué, el mandato del pueblo de Israel. Esto demostró que fueron personas de trascendencia y que merecían respeto. Y esto es importante ver, hermanos, que sociológicamente
todos nosotros, los seres humanos e individuos andrológicos, tenemos el derecho como la obligación de trascender. Como aquí hay hermanos que los conocí, niños, ahora les tengo que decir doctores, doctoras, licenciados. ¿Por qué? Porque trascendieron académicamente y dentro de la sociedad es válido. Como les decía yo a un hombre ayer en la convención que me salió a recibir, un hombre impío, que me pidió que orara por él. Y le decía, mire, le dije, para que yo llegara a ser el que soy, porque me dice, usted es muy famoso, siempre he querido que venga a mi casa a orar. Y me puse a hablarle del Señor, a hablarle de Cristo, a evangelizarlo prácticamente. Y le dije, yo también sufrí pobrezas, yo también sufrí desprecios. Pero era por mi condición, yo era un predicador y no sabía nada de teología. Me subía a un púlpito y no sabía qué hablar. Miren, ahorita no dejo de hablar. Todo lo que escribimos, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos obligados a trascender dentro de una sociedad que Dios ha creado para que los seres humanos nos asociemos y hagamos trabajos unidos conjuntamente para demostrar que las sociedades se unen en Cristo Jesús. Por eso la trascendencia individual humana, como grupal, homogénea, heterogénea, como sea, es un derecho como una obligación andrológica. ¿Por qué la andrología es una ciencia que aún al adulto mayor le exige seguir aprendiendo? Porque para eso fue creado el hombre, pues todos nosotros somos la imagen de Dios. ¿Acaso los apóstoles fueron más que nosotros? Si predicaron el mismo evangelio, hablaron la misma palabra. Pedro predicó en Jerusalén, en Cesarea y en cualquier parte, mientras yo predico en Tajumulco, en San Miguel y Tahuacán, en México. ¿Acaso son más que nosotros? Y sus nombres se mencionan cada día que abrimos la Biblia y la leemos. Cuando se lee alguna epístola se menciona el nombre del apóstol que la escribió. El evangelio que ellos predicaron también lo predicamos nosotros hoy. Si el nombre de ellos quedó impreso, estigmatizado, con respeto, honra y veneración, porque eso es algo maravilloso. Si Pablo de alguna manera hay alguien que le cuenta lo que nosotros hablamos, que el Espíritu Santo le dio para escribir, ¿qué sentirá en el cielo? Bajo el altar de Dios. Si el nombre de Dios quedó impreso, así también debe ser con los hombres de Dios de estos tiempos, que fueron puestos por Dios como autoridades eclesiológicas o eclesiásticas. La conclusión, en los anales de la historia tendrán que quedar impresos nuestros nombres como hombres de Dios, como predicadores del Evangelio. Una autoridad goza del respaldo de Elohim, por eso la Biblia dice claramente, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mimeistei, tempistín, Hebreos 13:17. Que Dios los bendiga a ustedes y vivamos en una verdadera educación trazada por la Kibet Kodesh, la Torá de Elohim, el Nuevo Testamento, la Tajira Gramata, los Biblios Geneseos, y que seamos un ejemplo para todos. Amén. Hay momentos